Pedagogía jesuítica. Los jesuitas ocupan también un lugar notable en la historia de la pedagogía y de la metodología, acaso por sus cualidades de psicólogos, sus métodos de enseñanza que procuraban despertar el interés de los alumnos haciéndoles lo más viva posible la materia que debían asimilar, representaron un gran progreso en comparación con las escuelas de la época, cuyos maestros consideraban el látigo como un medio didáctico muy eficaz. Una red de seminarios jesuitas se extendió por casi toda Europa, donde una juventud escogida se formaba en la frecuentación diaria de los autores clásicos, latinos y griegos, explicados a la luz de la fe, y también en una escuela vívida que estimulaba los valores personales, aun cuando recordase a veces a los adolescentes orgullosos la humildad de la condición humana. La dialéctica, las lenguas nacionales, la historia, la geografía y las matemáticas completaban aquella educación destinada a forjar un tipo humano dotado de sana razón, capaz de defender una fe sólida y de ocupar con el tiempo puestos de mando en los negocios, la magistratura, el ejército. El carácter dramático de la enseñanza culminaba al finalizar el año escolar, en que los alumnos representaban una obra religiosa aprendida bajo la dirección de sus profesores. Los jesuitas intuían la utilidad del teatro como instrumento de propaganda para la compañía. En tal terreno, el teatro se revelaba tan eficaz como el púlpito. El teatro jesuítico pudo enorgullecerse pronto de un auditorio cada vez mayor. Introdujo la coreografía, un acompañamiento de orquesta, la presentación, los trajes y accesorios fueron cada vez más suntuosos. Con preferencia se representaban escenas de coronaciones y homenajes, procesiones solemnes y otros espectáculos de masas. Al propio tiempo, los jóvenes actores se hallaban cada vez mejor preparados, aprendían a dominar los menores detalles escénicos, gestos, retóricas, inflexiones de voz, arte de expresarse con miradas, más aún que con palabras, etc. El teatro de los jesuitas atrajo enormes multitudes y les permitió ejercer una profunda influencia en sus contemporáneos, hasta la supresión de la orden en 1773, año que señala el final de sus reformas pedagógicas. La historia gloriosa del teatro jesuita terminó también en la misma época, al prohibirse en 1765 las representaciones de autos sacramentales. El Concilio de Trento, ciudad frontera. En el Tirol meridional italiano se levanta la pequeña ciudad de Trento, la antigua Tridentum romana. En 1545 se reunieron en esta ciudad los representantes de la Iglesia Católica en un concilio que se había propuesto la misión de corregir los desórdenes de la Iglesia y, a ser posible, restablecer su unidad. Desde tiempo atrás se hablaba de convocar un concilio. Carlos V en especial llevó a cabo enormes esfuerzos encaminados a su realización para lograr con sus reformas hacer viable una reconciliación entre protestantes y católicos. Sucesivos pontífices se habían opuesto a ello tenazmente, por conservar más recuerdo de los concilios precedentes, temiendo el retorno de las antiguas teorías que conferían al concilio poderes superiores a los del Papa y a los obispos, bastante independencia con relación a la Santa Sede. Por ello Roma fue soslayando todo proyecto de concilio, pero entretanto las doctrinas luterana y calvinista habían ganado terreno suficiente para alarmar poderosamente a la curia romana. Comprendieron al fin los pontífices que la única manera de obrar con eficacia contra los herejes era proclamar con solemnidad de una vez para siempre la doctrina católica romana, y ello solo un concilio podía hacerlo. Por tal motivo se dio al fin Pablo III a los deseos del emperador. Solamente faltaba fijar el lugar de su celebración. El emperador prefería una ciudad alemana y el papa, por supuesto, una localidad italiana. Trento representaba un lugar óptimo, por ser una ciudad de población exclusivamente italiana y católica, aunque perteneciente al Sacro Imperio Romano Germánico. El concilio inició sus tareas el 13 de diciembre de 1545, tras prolongadas negociaciones. La mayoría de los participantes comprobaron desde el principio que la hábil política vaticana daría buenos resultados. Ya la primera resolución constituyó una victoria pontificia. El concilio no tendría derecho a designarse oficialmente como representante de toda la Iglesia, por ser este un título que el Papa quería reservarse exclusivamente para sí. La primera fase conciliar. La primera fase del Concilio de Trento, dice un historiador, se situó por entero bajo el signo de Tomás de Aquino. Las resoluciones importantes se caracterizaron todas ellas por la más estricta ortodoxia, iniciando una violenta ofensiva contra los protestantes.
La primera resolución concernía a los fundamentos de la fe cristiana y a la doctrina de la Iglesia, mientras los protestantes pretendían que la Biblia era la única guía de la fe. Trento decretaba que la Biblia y la tradición, es decir, los escritos de los padres de la Iglesia, los decretos conciliares y pontificios, etc., constituían en su conjunto las normas de la fe cristiana. El hombre no podía hallar la salvación sino en el seno de la Iglesia católica y romana, creada desde esta tradición. El Papa logró imprimir un carácter extraordinariamente conservador al concilio, lo que desvanecía toda esperanza de reconciliación entre protestantes y católicos. La doctrina protestante de la justificación por la fe, base y fundamento de toda su religión, les impedía absolutamente aceptar el punto de vista católico. Entretanto, el emperador Carlos trataba de someter a toda la Alemania protestante. Los rápidos éxitos del emperador no complacían al Papa, pues si bien éste no tenía inconveniente en que Carlos actuara contra los protestantes y acabara con la herejía por la fuerza de las armas, tampoco entraba en sus cálculos ver cómo Carlos se convertía en cierto modo en el dictador de Alemania, y tampoco quería que la influencia del emperador en el concilio superase la suya. Por esta razón, Paulo dio a sus agentes una extraña consigna. En una u otra forma debían persuadir a los padres conciliares que celebrasen sus sesiones en los estados pontificios. Parecía extraño, dice el historiador Ranke, pero lo cierto es que en el preciso momento en que toda la Alemania del Norte temblaba ante la idea de una posible restauración del poder pontificio, el Papa se sentía aliado de los protestantes. En Trento se precipitaron los acontecimientos. A principios de 1547 fallecieron de súbito varios miembros del concilio, y los agentes del Papa hicieron circular el rumor de que se trataba de una epidemia, y en consecuencia exigieron la suspensión de las tareas para ser reanudadas en otro lugar. La agitación obtuvo los resultados deseados. Los prelados fieles al Papa abandonaron Trento y se trasladaron a Bolonia. Terminaba el primer período en las actividades del concilio. Clausura del concilio. Un nuevo cisma parecía amenazar a la Iglesia romana, pero pudo evitarse el peligro. La idea del concilio no se había desvanecido. En 1551 el Papa Julio III intentó reanudar las negociaciones sin resultado alguno, a causa de la situación política muy tensa en aquella sazón, hasta que en 1562 Pío IV reunió de nuevo el concilio en Trento. Se iniciaba una tercera fase que duraría hasta 1563 y permitiría a Pío IV alcanzar el objetivo que siempre se había propuesto, la política pontificia, de que la doctrina de la Iglesia quedara establecida para siempre y definida lo más claramente posible frente al protestantismo. A partir de entonces los debates se sucedieron a ritmo acelerado hasta llegar a la última reunión, que se celebró el 3 de diciembre de 1563. Conscientes de vivir un momento histórico, los padres conciliares escucharon atentos la lectura de las resoluciones en que se proclamó a la Iglesia Católica Romana como la única capaz de lograr la salvación para la humanidad, y luego, penetrados de la más fervorosa convicción, votaron el anatema contra las doctrinas heréticas. Los cardenales aprobaron también por unanimidad ciertas reformas cuyos principios generales habían sido ya refrendados a lo largo de las deliberaciones. En la última sesión, el obispo veneciano Jerónimo Ragazzoni afirmó en un discurso: «Nunca más serán elegidos para los grandes cargos eclesiásticos sino aquellos que sobresalgan más por la virtud que por la ambición, aquellos que puedan ser útiles al pueblo y no a sí mismos, a los que sirven más que presiden. La palabra de Dios, más penetrante que el filo de la espada, será anunciada y explicada con mayor frecuencia y mejor cuidado. Los obispos vivirán en medio de sus rebaños, velarán por ellos y no los veremos vagar por otros países, y lo mismo los demás pastores de almas. Se acabaron en lo sucesivo aquellos privilegios que sólo servían para encubrir una conducta impura y culpable y unos ejemplos perniciosos. No más crimen impune, no más virtud sin recompensa. Se procurará que los fieles sean servidos por sacerdotes pobres y mendicantes, y cada uno de ellos tendrá asignada una iglesia o una tarea que pueda bastar para su subsistencia. En consecuencia, la codicia, el peor vicio que puede afligir a la iglesia, quedará así apartada por completo. Los sacramentos se administrarán todos gratuitamente, como conviene. Los limoneros, como eran llamados aquellos que deshonraban nuestra religión en su codicia, serán borrados de la memoria de los hombres, ya que con ellos comenzaron todas nuestras desgracias, calamidad que no cesaba de incrementarse de día en día y que los cánones de los concilios no habían podido remediar. ¿Quién no consideraría como medida eminentemente juiciosa la amputación de aquel miembro incurable para salvar el resto del cuerpo? Se ofrecerá a Dios un culto más puro y más atento. Quienes cuiden de los vasos del Señor serán purificados para que den ejemplo a los demás.
Por ello será excelente idea formar desde la juventud a los estudios de las tareas y en la práctica de las buenas costumbres, y cada diócesis a los que deben ser iniciados en el santo misterio, de suerte que haya allí un seminario de todas las virtudes, los sínodos provinciales restablecidos, la prohibición de transmitir en herencia los bienes de la Iglesia, el mayor rigor en los límites estrictos de las excomuniones, el poderoso freno impuesto a la codicia, a la licencia, a la lujuria de todos, eclesiásticos y seglares, las prudentes advertencias a los reyes y a los poderosos de la tierra. Todo ello ¿no expresa bastante las grandes y santas cosas que habéis realizado? Gracias a su reforma, la Iglesia romana consiguió detener el impulso protestante y extirpar la herejía en algunos países, particularmente en Polonia y Alemania meridional. Más conscientes de su doctrina, los misioneros católicos pudieron propagarla en los países recientemente descubiertos, siguiendo las huellas de los exploradores, pero el desenfado y brillantez del humanismo renacentista solo quedó la admiración por las formas clásicas y la destreza por expresarse en ellas, como queda de manifiesto en el caso del filósofo renacentista Giordano Bruno, ferviente admirador de Copérnico. Decía que éste había liberado a la humanidad de la camisa de fuerza en que permanecía ahogada por la mentalidad medieval. En este apasionado dominico, que a los 28 años se despidió definitivamente de la vida monástica, hallamos de nuevo toda la inquietud y la alegría de vivir, del renacimiento y su anhelo de belleza, sentimientos que proceden de un deseo de eternidad. Hijo de un soldado, Giordano Bruno nació en los alrededores de Nápoles, 5 años después de la muerte de Copérnico. A los 10 o 12 años ingresó en un monasterio napolitano de donde huyó más tarde, sospechoso de herejía. Desde entonces ya no tuvo domicilio fijo. Caballero andante del Renacimiento y de su filosofía, recorrió Suiza, Francia, Inglaterra y Alemania, dando lecciones en diversas universidades y escribiendo también muchos libros y artículos sobre asuntos filosóficos. Su elocuencia era arrebatadora. Bruno terminó por cansarse de aquella vida vagabunda, siempre en distintos países. Como la nostalgia le resultaba intolerable, aceptó con enorme alegría la invitación de un gentilhombre veneciano, Mocénigo, quien al parecer confiaba en que el célebre filósofo lo iniciara en la magia y demás ciencias ocultas. Palmariamente defraudado, Mocénigo entregó a su huésped a la Inquisición. Por otra parte, también es posible que los celos desempeñaran su papel en la actitud y conducta del veneciano, ya que su mujer era muy hermosa, y Giordano, perfecto renacentista, opinaba que las relaciones entre los sexos debían gozar de absoluta libertad. Obra y tragedia de un gran pensador. Los escritos de Bruno muestran en casi cada página una piedad profunda y sincera, pero de sabor algo panteísta. Además cometen ellos el imperdonable error de adherirse a las teorías copernicanas, contribuyendo así a destruir la concepción astronómica del universo, que la escolástica había elaborado con tanto ingenio. Aquellos ataques contra la antigua filosofía provocaron entre los espíritus ortodoxos angustia y cólera, que degeneró muy pronto en persecución. Copérnico se había abstenido muy prudentemente de divulgar sus teorías, no haciéndolas públicas sino en su lecho de muerte, pero Bruno pugnó sus propias imprudencias. En el primer interrogatorio que sufrió parecía dispuesto a renegar de todo cuanto pudiera dar motivo a una acusación de herejía, pero más tarde fue llevado ante la Inquisición romana, institución en que a menudo la intolerancia llegaba al paroxismo. Bruno no vio otra salida que la rebelión declarada, por sentir que se hallaba en juego la libertad de pensamiento, principio sagrado para él. El filósofo vivió 7 años encarcelado, primero en Venecia y luego en Roma, pero nada pudo quebrantar sus convicciones, hasta que en 1600 fue sentenciado a muerte, replicando con estas orgullosas palabras: «Vosotros, los que hoy me juzgáis, tenéis que tener mucho más que yo, aunque haya de sufrir vuestra sentencia». Luego se dirigió valerosamente al suplicio en el Campo di Fiori, Roma, en el mismo lugar en que se levantó su hoguera. El mundo civilizado erigió en 1889 la estatua de Giordano Bruno, mártir de la ciencia, para mayor desprecio y ludibrio de sus perseguidores. La obra de Bruno es más de poeta que de filósofo, y la doctrina que le acarrió la muerte en la hoguera era más un sueño cósmico que un sistema de filosofía. Se ha llamado a Giordano el poeta de la filosofía, ya que sus concepciones no deben medirse con las severas leyes de la lógica, y sólo podía filosofar en plena exaltación. Se sentía profeta y como tal llenaba de injurias a todos sus adversarios, sacerdotes o sabios, sin exceptuar a nadie. Sus ataques más mordaces iban dirigidos a filósofos y matemáticos, puros formalistas y ridículos ineptos, según él. Bruno cubría de lodo al célebre Ramus, pensador francés, en que emancipara la lógica y proclamara la crisis de la escolástica. Calificaba a Aristóteles de falsario, presuntuoso y a Arquímedes de loco.